Buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos el curso de química. Indícame, por favor, ya se está, creo, grabando. Ya estamos iniciando nuestra grabación. El día de hoy vamos a estudiar todo lo correspondiente al tema de gases. En tu carpeta de ejercicios ya están colgados, publicados las prácticas de este semestre, bueno, de este módulo intermedio número 2. Primero, las preguntas importantes. ¿Qué es un gas? A ver, para ti, ¿qué es un gas? Cuéntame. A ver. El gas es caos. Muy bien. El gas, la palabra gas, la etimología nos dice que gas significa caos. Eso es correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Iván nos dice que es un estado de agregación de la materia. Listo. Es uno de los tres estados de agregación de la materia. Y sí, como dice tu amigo, es caos. El gas es caos. Es un estado caótico, es un estado desordenado. Dame algunos ejemplos de gases que tú puedas identificar a tu alrededor. Dame algunos ejemplos de gases que puedas tú identificar a tu alrededor. Algunos los podemos identificar más rápido que otros, claro, eso sí es válido. El gas natural vehicular, el oxígeno. Nosotros respiramos oxígeno, bebé. Claro. El gas natural que lo utilizamos para como combustible. Dicho sea de paso, el gas natural es muy bueno. ¿Por qué? Porque es menos contaminante. Sí, es menos contaminante a comparación del petróleo. Definitivamente la combustión del metano es menos contaminante que la combustión del petróleo en sí. El gas de los carros, ya, el dióxido de carbono. Claro, el dióxido de carbono, muy bien. El gas artificial. ¿Cuál gas artificial? Bueno, hay gases que se pueden generar en un laboratorio, sí, hay sustancias que se pueden obtener a partir de procesos industriales. Por ejemplo, el oxígeno medicinal es diferente que el oxígeno industrial, totalmente diferente. No sé si recuerdas que en la primera ola del COVID, la gran mayoría luchaba por un respirador, pero no solamente por el dispositivo, sino por los galones de gas de oxígeno medicinal que se necesitaban. Claro, incluso te comentaré que se racionalizó el oxígeno durante la época. Miss, ¿cómo así? Que el oxígeno se va a racionalizar, claro, porque el oxígeno industrial es diferente que el oxígeno medicinal. Lo que se tenía prioridad en ese momento era el oxígeno medicinal. También podemos encontrar los gases que encontramos en la cocina, el gas propano, gas licuado de petróleo, el propano. Tenemos el propano, tenemos también otros gases más, ¿sí o no? Claro, muchos gases conocidos a simple vista y otros mediante algunos textos que podemos estudiar. Listo, entonces ya sabemos qué es un gas, definitivamente. Hay gases que ayudan a nuestra rutina diaria, ¿sí? Hay gases que nos ayudan, que están presentes en nuestra rutina diaria y que son útiles. El gas oxígeno, nosotros respiramos oxígeno. El ozono, el cual es un gas, no en la troposfera, pero sí en la estratosfera, que sirve como una capa protectora para nuestro planeta, sí, también es válido.
nos ayuda día a día, claro, nos ayuda día con día. Pero también hay gases que, bueno, que son perjudiciales para nuestra vida. Por ejemplo, tenemos los gases vehiculares, el producto de la combustión de los gases vehiculares, tenemos el producto de los procesos mineros. ¿Te acuerdas cómo se llama eso? Se llama el dióxido de azufre. Son algunos de los tantos productos que se generan. Ya, ahora, algo más que debes tener en consideración, porque sí es bueno que lo tengas en consideración, es lo siguiente, definiciones. Variables termodinámicas súper archimega importantes para poder identificar, para poder hablar acerca del estado gaseoso. 3 variables termodinámicas. ¿Cuáles son esos? La presión, el volumen y la temperatura. Repito, presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. ¿Estamos de acuerdo? La presión, el volumen y la temperatura. Conversiones importantes que tú debes tener en cuenta. Primera conversión. En el caso del volumen, voy a considerar no el volumen propio de la molécula gaseosa, solamente voy a considerar el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Y eso por qué ocurre? Sencillo, porque los gases tienen la característica de poder comprimirse o poder expandirse en el recipiente que lo contiene. Sí, sí, sí. Podemos tener gas almacenado en un depósito muy pequeño y ese mismo gas podemos almacenarlo en un depósito muy, muy grande. Bueno, la presión va a variar, sí, pero sí se puede, ¿sí? De poder se puede, todo se puede. Es por eso que hay que trabajar con ciertas unidades de medida. Por ejemplo, el volumen en el Sistema Internacional de Medida es evaluado en metro cúbico. Sin embargo, nosotros lo vamos a trabajar en litros de ser necesario. Salvo que por ahí, en algunos casos, lo puedo trabajar en metros cúbicos. Por otro lado, tengo la presión, la cual mide la fuerza que ejerce una molécula gaseosa respecto al contenedor, respecto a un área determinada. ¿Estamos? Mientras mayores son los choques que den estas partículas, estas moléculas con el recipiente, aumenta mi presión. Por otro lado, tengo que tener en consideración las conversiones. Puedo tener la presión en atmósferas, puedo tener la presión en milímetros de mercurio, puedo trabajar la presión en pascales o en kilopascales, en el caso del Sistema Internacional de Medida, están válidos. Ahora, ¿qué otra cosa más debo tener en consideración? Mis conversiones, bueno, en una atmósfera 760 milímetros de mercurio, en una atmósfera 101.325 kilopascales. Y última unidad, última variable que voy a trabajar en este caso es la temperatura. Si bien es cierto, la temperatura en el sistema internacional está evaluada en Kelvin, aunque generalmente los ejercicios me lo den en Celsius, nosotros tenemos que hacer la conversión pertinente, respectiva. La temperatura de hoy en adelante, nuestro curso de química de hoy en adelante, la temperatura debe estar evaluada en Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer para convertir de Celsius a Kelvin? Sumarle 273. ¿Y qué tengo que hacer, Miss, para pasar de Kelvin a Celsius? Restarle 273. ¿Estamos de acuerdo? Sumar o restar, cualquiera de los dos. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver, a ver, a ver.
¿Todos estamos de acuerdo? Listo, muy bien. Paso a la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo siguiente, mis definiciones importantes, comentarte. El estado gaseoso es el tercer estado de agregación de la materia, como tu compañero lo había planteado. Este estado de agregación se caracteriza porque las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión, en este caso, predominan las de repulsión, ¿cierto? Predominan las fuerzas de repulsión. Ahora, ¿qué características tienen los gases? Los gases son altamente compresibles, se pueden comprimir, pero también se pueden expandir. Esto es debido a la distancia que hay entre las partículas. Como existe una gran distancia, esta puede cortarse, pero también puede alejarse. ¿Estamos de acuerdo? Traducción, Misa, todo eso. ¿Cómo lo puedo poner? Bueno, los gases son básicamente deformables. Son básicamente deformables. Algo más que debo tener en consideración, bueno, sí, otras características como por ejemplo que se pueden combinar fácilmente sin necesidad de reaccionar. Mira el aire contiene, es una mezcla homogénea, dicho sea de paso, el aire es una mezcla homogénea que contiene hidrógeno, contiene oxígeno, contiene nitrógeno y otros, muchos otros gases más. De forma ideal, nosotros si queremos cuantificarlos, podemos decir que el aire tiene aproximadamente el 79% de nitrógeno y un escaso 21% de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos esa va a ser nuestra proporción. Luego vas a tener en cuenta que los gases, al hablar de gas, vamos a hablar de un estado caótico, un estado desordenado. Entonces, las moléculas que participan en mi gas, están básicamente en constante movimiento. Disculpa, en constante movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Constante movimiento. ¿Qué más, Miss? Diferenciar que es un gas de vapor. El gas existe de por sí a condiciones ambientales, ya es gas. Sin embargo, el vapor puede ser aquel sólido o líquido que ha cambiado, que ha variado su temperatura, bueno, presión y temperatura, y ahora está en la fase gaseosa en forma de vapor. Son diferentes. Sí, exacto, son diferentes. Hasta ahí, ¿tienes alguna pregunta? Hasta ahí, ¿tienes alguna pregunta? Dame señales de vida, si no voy a pensar que te has dormido. Ok, hasta ahí todo claro, no hay ningún inconveniente. Muy bien. Ahora sí, continuemos. ¿Qué más podemos aprender de los gases? Bueno, hay dos tipos de gases, déjame decirte. Un gas real y un gas ideal. Sin embargo, nosotros no vamos a hablar acerca de los gases reales. Nosotros vamos a estudiar los gases ideales. Eso es lo que vamos a estudiar. Ideal. Sin embargo, es bueno reconocer quién es quién. Por ejemplo, un gas real es aquel que obedece las leyes de la naturaleza. Y si obedece las leyes de la naturaleza, puedo calcular un cierto factor de compresibilidad. Así se le llama, factor de compresibilidad. Ahora, voy a tener en cuenta que ese factor, esa letra Z, que ves ahí, necesito de una tabla para poder hacer mis cálculos correspondientes. La monstruosa ecuación que observas ahí es una ecuación diferencial. No, bueno, ¿qué hablo? La ecuación que ves ahí es la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? Así le llamamos. La ecuación de Van der Waals. Sin embargo, nosotros no es muy difícil, es muy tedioso trabajar con él.
Es por eso que en la industria nosotros lo que hacemos es condicionar. Este gas real adopta un comportamiento ideal cuando se encuentra a bajas presiones y altas temperaturas. Bajas presiones y altas temperaturas. Eso es un gas ideal. Entonces, voy a comentarte lo siguiente. Los gases ideales obedecen las leyes de la teoría cinético-molecular. Por ende, cuando definimos un gas ideal, cumple los postulados y por ende puedo hacer uso de las ecuaciones más pertinentes para realizar cálculos y poder proyectarme yo como industria qué es lo que voy a obtener en una reacción química. Los gases que voy a obtener en una reacción química. Esa es la razón del ser. Sin embargo, la teoría cinético-molecular es muy específica. Primero, nosotros descartamos lo que son las fuerzas intermoleculares. Aquí son nulas la atracción y la repulsión. Recuerda que esto es un modelo ideal, un modelo teórico, en las cuales las moléculas son básicamente puntuales. Que lo voy a dibujar como un punto, bueno, no solamente eso, sino que solamente voy a considerar las masas moleculares, la masa de la molécula más no su volumen propio. No, eso no lo considero. Considero el volumen del recipiente. Conforme aumenta la temperatura, las moléculas ganan energía cinética y estas empiezan a moverse a mayor velocidad. El movimiento que ellas generan, al aumentar esa cantidad de movimiento, la cantidad de choques que hay entre ellas y con la pared del recipiente aumenta, haciendo que la presión general aumente. La presión del gas en sí, no solamente de la molécula, sino del gas en sí. Y por último, los choques que se dan son perfectamente elásticos. Quiere decir que la energía se conserva antes y después del choque. Antes y después del choque. ¿Estamos de acuerdo? Antes y después del choque. ¿Tienes alguna duda hasta el momento? Repito, un gas es ideal, un gas real, adopta un comportamiento ideal a bajas presiones y altas temperaturas. Bajas presiones y altas temperaturas. ¿Estamos de acuerdo? Señales de vida, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a hacer los cálculos. Lo que observas ahí es un sistema émbolo, esa cosa plumita, y un pistón móvil, o sea que se va a mover. En este primer estado, vamos a llamarle estado número 1, la presión que ejerce es una presión P1, una temperatura T1 y un volumen. Aquí en su interior hay una cierta cantidad de un gas. Cuando yo disminuyo la presión, el émbolo sube y por lo tanto el volumen aumenta. No solamente eso, me doy cuenta que al medir la temperatura, esta va a empezar a disminuir. Julio Rodolfo Manuel Clausius, se dio cuenta de esta relación y trabajó de la siguiente forma. La presión y el volumen, ambas son magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, como son inversamente proporcionales, el producto de ambas debe ser constante. Sin embargo, la presión y la temperatura son directamente proporcionales, o sea, a menor presión, menor temperatura. A mayor presión, mayor temperatura. Entonces, la división de estas magnitudes va a ser constante. Como Claudio, Julio, Manuel, Clausius, vamos a dejarlo como Clausius. Clausius, para trabajar con todo en su conjunto, a eso le llamó la ley
general de los gases ideales, conocido para mí como el pavo triste. Rodolfo Julio Manuel Clausius. A eso se le llama la ley general de los gases ideales. En esta ley yo relaciono la presión, el volumen y la temperatura de una determinada cantidad de un gas. Determinada cantidad de un gas. No es que aumento, no es que, no, es esa cantidad proporcional. Entonces, si de pura casualidad yo no tengo los valores del volumen, pero tengo el valor de la densidad, utilizo la segunda ecuación. Pedrito, Pedrito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Dame señales de vida. Muy bien, listo. Entonces, vamos por acá. Primer ejemplo. Me dice lo siguiente, el estado inicial de un gas es de 2 atmósferas. ¿Qué significan esas 2 atmósferas? ¿Ideas? A ver, nada, presión, muy bien, listo. Tengo una cierta cantidad de gas, no me dice lo contrario aparentemente, que se encuentra a una presión de 2 atmósferas. Tenemos 10 litros de volumen y se encuentra a 127 grados Celsius. Yo no puedo trabajar la temperatura en Celsius. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlo a Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Lo convierto a Kelvin. Una vez que hice la conversión, sumo 273, 127 más 273 es 400. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Listo. Ahora, vamos a ver, vamos a ir leyendo. Dice que la nueva condición es que ahora está a 20 atmósferas de presión y 1 litro de volumen. 20 atmósferas de presión. Ahí es 20 atmósferas, el volumen es 1 litro y lo que me pide es calcular es la temperatura. Dime, ¿qué ecuación utilizo? ¿Pavo triste o Pedrito?
Pavo triste. Muy bien. Reemplacemos. ¿Alguien me dice cuánto sale la temperatura? Ah, ya ves. Listo. ¿Qué quiere decir en este ejemplo? ¿Qué ocurre? Sencillo, te vas a dar cuenta que la presión no ha cambiado. Recuerda, ¿cómo definimos al proceso cuando la presión se mantiene constante? ¿Cómo se define el proceso cuando la presión se mantiene constante? ¿Isobárico o isotérmico? ¿Isobárico o isotérmico? La temperatura se mantiene constante. Ah, se va a llamar isotérmico. Así se le va a llamar, isotérmico. El término iso significa igual. La palabra térmico es porque está hablando de la temperatura. Sí, 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 isotérmico. Entonces, vamos a hacer por acá algo más. Isotérmico, muy bien. ¿Qué pasaría si me dan los valores en porcentaje? Lo hemos visto ahí en algún momento. A ver, ¿qué pasaría si me dan los valores en porcentajes? A ver. Sugerencia, cuando te hablen de porcentajes, siempre inicia con el 100%. Cuando te hablen de porcentajes, siempre inicia con el 100%. Siempre, siempre, siempre. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me dice que el volumen de un gas va a disminuir en un 40. Entonces, yo voy a iniciar, voy a pensar que al inicio hay el 100% de volumen, 100% de la temperatura y 100% de la presión. Si el volumen disminuye en un 40%, entonces yo tenía 100, al disminuir en un 40 me quedan un 60%. Al aumentar en un 50, si yo tenía 100, al aumentar en 50, 150. Lo que me piden es el exceso de la presión final respecto a la inicial en porcentaje, o sea, me pide en cuánto aumenta. Entonces voy a suponer que aumenta en X%. Reemplazo mis valores, pago triste, simplifico correspondientemente las variables que no necesito, de tal forma que me quede el valor de X. Te pregunto, ¿cuánto vale X?
A ver, 150. Listo, muy bien, quiere decir que aumenta en un 150%. Queda. Vamos a ver. Aquí lo que observas es que cuando la temperatura se mantiene constante, dicho sea de paso, la ecuación general de los gases ideales trabaja con tres variables: la presión, el volumen y la temperatura. ¿Qué ocurre si la temperatura se mantiene constante? Entonces, cuando la temperatura es constante, el proceso se llama isotérmico y quiere decir que la presión al inicio por el volumen es igual a la presión final por el volumen final. Pago al inicio, pago al final. Sí, pago al inicio, pago al final, por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurriría si en este caso tomo en cuenta la presión constante? Ah, el proceso va a ser isobárico. Entonces, BT al inicio es igual a BT al final. El volumen y la temperatura se mantienen directamente proporcionales. Directamente proporcionales. ¿Estamos de acuerdo? Directamente proporcionales. Ahora, Gay-Lussac, por otro lado, plantea que cuando el volumen es constante, el proceso es un proceso isocórico o también conocido como isométrico. Isocórico, isométrico. Entonces, ¿qué ocurre con las otras dos variables? Van a ser directamente proporcionales. ¿Tienes hasta el momento alguna duda? ¿Todos estamos de acuerdo? Muy bien, listo. Ley de Boyle. Pavo es igual, pavo al inicio, pavo al final. Ley de Boyle, ley de Charles. Muy bien, listo. Para finalizar en esta pequeña parte viene la hipótesis de Avogadro. Ahí he puesto algunos de mis apuntes. Te comentaré. Avogadro, a diferencia de Clausius y todas las leyes empíricas que hemos visto, que han sido tres de ellas, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, isotérmico, isobárico e isocórico. Pero todos hablan de una misma cantidad del gas. ¿Qué pasa con Avogadro? Avogadro no trabaja de esa forma. Avogadro plantea de que puedo tener gases diferentes, masas diferentes, pero si se encuentran a las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen del gas es directamente proporcional al número de moles que hay contenidos en el gas. ¿Y qué pasaría si se encuentran en dispositivos iguales?
a la misma presión y al mismo volumen. Misma presión, volumen y temperatura. Ah, bueno, sencillo. Las moles que hay en cada uno de los gases son iguales. La masa no, pero las moles sí. Claro está que yo no voy a comparar la masa del hidrógeno versus la masa del agua. Obviamente que la del hidrógeno es mucho menor a la del agua por cada mol que yo tenga. Entonces ahí voy a tener consideración. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Dime tú, ¿cuál es la palabra más importante que puede ayudarnos al texto? Desde ya sé que voy a utilizar siempre el pavo triste, salvo que me dé la densidad. Es pavo triste. Ya me dices pavo triste, pero hay algo más. Uno de ellos debe ser constante. ¿Alguien sabe cuál es la variable constante? Ah, bueno, es isobárico. Quiere decir que la presión es constante. Entonces, vamos, dale. Tengo 30 litros del gas. Tengo litros a 37 grados Celsius. 37 grados Celsius son 310 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Me dice, si la temperatura aumenta en 300 Kelvin, o sea, si tenía al inicio 310, ahora voy a tener 610 Kelvin. 610 Kelvin. Bueno, vete al inicio es igual a vete al final. Claro. ¿Cuánto será el volumen final? 59 mis. Pero esa será tu respuesta, ¿tú crees? Ah, claro, porque te piden en cuántos litros varía, cuánto es la diferencia. La variación es una diferencia. Entonces, si al inicio tú tenías 30 litros y al final tienes 59, varía en 29. Claro, en 29. Muy bien, listo. ¿Qué tal? Vamos a ver un siguiente ejemplo. Te leo. ¿Cuál sería tu respuesta correcta? ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? ¿Cuál sería mi respuesta en el ejemplo número 4? A ver, por ahí ya leí alguna respuesta. Muy bien, Iris. Iris nos dice que sale 9 litros. Entonces veamos. Es un proceso isotérmico, pago al inicio, pago al final. Listo. Claro, 9 litros. Vamos a ver otro más, a ver. Mira la gráfica. ¿Qué proceso es? Según su gráfica, ¿qué tipo de proceso es?
Ese es un proceso isobárico. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es tu respuesta para este proceso isobárico? A ver, por acá a Iris le salió 427. ¿3? Ah, ya pues. Vamos a ver por acá. 327. Ya. Hasta ahí todos nos ha salido 600 Kelvin. Réstale 273. Réstale 273. Réstale 273. Claro, pero ¿por qué le resto 273? Porque recuerda que te piden la temperatura en Kelvin, en Celsius. El enunciado te pide que respondas en Celsius. Ah, ya, mis. Entonces réstale. Y sería 327. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Li. Ecuación universal de los gases ideales. Segunda fórmula que vamos a estudiar, porque la primera ha sido pavo triste y a partir de pavo triste ha salido todo. Sí, a partir de pavo triste ha salido todo, si te habrás dado cuenta. Pavo triste, he mantenido la presión constante, he mantenido la temperatura constante, he mantenido el volumen constante y he tenido mis leyes empíricas. Ya, entonces, vamos acá con una última ecuación. Ya con esto terminamos. Y nos vamos a nuestra super práctica, claro, claro. Yo sé que tú quieres tu práctica del día de hoy. Va a estar muy, muy accesible para ti. Entonces, en la ley universal de los gases ideales, yo no voy a considerar hablar de un solo espacio. Yo voy a considerar aquí, en este caso, hablar de un gas determinado que se encuentra a cierta presión, a cierto volumen y a cierta temperatura. Presión, volumen y temperatura. Ya. Entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a calcular una masa distinta en función a las moles. ¿Por qué, mis, hacemos esto? Ah, bueno, porque la ecuación aquí bandera va a ser pavo-ratón. Pavo es igual a ratón. ¿Quién es la P viene a ser la presión, el volumen viene a ser el volumen en la letra V, la letra N viene a ser el número de moles de un gas, que tú ya sabes cómo calcular el número de moles, masa entre masa molar. La R viene a ser la constante universal de los gases ideales y esta va a depender mucho de la presión. Si la presión está en atmósferas, mi constante vale 0.082. Si mi presión está en mercurio, 62,4. Y si mi presión está en pascales o kilopascales, 8,314. ¿Sí? 8,314. Ahora, ¿qué más voy a tener en consideración? Vamos a ver un ejemplo.
Se tienen 32 gramos, 32,8 litros de nitrógeno a una presión, y esa es la presión a esta temperatura. ¿Cuál es la masa del gas? Uy, me piden masa. Entonces, yo quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Mis datos. El volumen está en litros. La presión, hecho mi conversión, 1 por 10 a la 5 pascales de frente. Eso es una atmósfera. La temperatura que estaba en Celsius la convierto a Kelvin, ya lo tengo. Mi constante ya me la han dado de datos, no siempre me la van a dar, así que procura aprenderlas, procura recordarlas siempre, no necesariamente te las van a dar, así que ten cuidado. Y finalmente, vas a tener acá la ecuación Pavo-Ratón. Quiero que halles el número de moles. ¿Alguien me puede decir cuántas moles son? ¿Alguien me puede decir cuántas moles son? ¿Alguien puede calcular el número de moles? ¡14! A ver, vamos a ver. Alison nos dice 14. Reemplazo mis valores. Y sí, bueno, me sale una mol. Ya, pero escúchame. El nitrógeno, una cosa es que es, digamos, el átomo de nitrógeno. El átomo de nitrógeno es la letra N. Y eso vale 14 gramos. Una mol. Pero cuando hablamos de gas, el gas nitrógeno viene a ser el N2. Ah, eso es diferente. Entonces, una mol de gas nitrógeno son 28 gramos. Tu respuesta es 28 gramos. ¿Se entendió? A ver, ¿se entendió más o menos, mis? Bueno, no, ahí me ha salido un mol, no necesariamente va a salir un mol, puede salir 0,5, puede salir 3 moles, puede salir un número muy, muy pequeño, dicho sea de paso. Y a ver, ¿por qué lo multipliqué? Porque no me pedían las moles, me pedían la masa. Una mol, ¿cuántos gramos son? Porque me piden la masa. No me pedían nada más. Esa es la razón. ¿Qué hubiese pasado, Yanela, si te salían 3 moles? ¿Qué hacías para calcular la masa de 3 moles? Yanela, ¿qué hubiese pasado si te pedían calcular la masa de 3 moles?
¿Qué hubieses hecho? Ya tu pavo ratón te dijo que salían 3 moles, pero te pedían la masa. Entonces lo más sano es que tú multipliques esa cantidad. Ah, claro, por eso. No, una mol, si una mol son 28 gramos, 3 moles serían 3 por 28. Con la masa molar lo tienes que multiplicar. Claro. A ver, vamos al FORMS, a nuestra práctica del día de hoy. No va a entrar todavía esta parte la vamos a practicar, pero sí va a entrar esta otra parte. ¿No está abierto? Ah, ya, los valores del R, aquí están. Ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió. A ver, voy a revisar. Sí, ya está activo. A las 10:58 se activaba. Dije, por si acaso, un minuto más, un minuto. Tienes hasta las 17:13 según la computadora. A esa hora llega, a esa hora se cierra. El día de hoy estamos 27 participantes. No sé cuántos prófugos hay, pero 27 tengo aquí registrados. Quiere decir, chicos, que debo tener más o menos la cantidad de 27 exámenes. Uy, ustedes son 104. Mm, pero marquen, no me marquen por marcar, por favor. Ahí voy a molestar al que me ha marcado por marcar. ¿Ya? Michelle, en menos de un minuto has hecho un examen. Yo sé que eres una mente brillante, Michelle. ¿Dónde está Michelle? A ver, vamos a ver si se me... Michelle, ¿dónde está Michelle por acá? A ver. No estás acá, Michelle, no estás acá en los asistentes, pero sí estás dando el examen. A ver. Michelle, Matías. A ver. Ya, a ver.
¿Cómo va, chicos? Vamos a revisar. Mm. Te quedan 8 minutos, chicos. Ya. Solamente se estoy tomando ahí isocórico, isométrico, isobárico. Nada más en la práctica. Mm.
Te quedan 5 minutos ya. Vamos marcando, chicos. A ver, ¿cómo vas a ver? ¿Qué te piden en el primero? En el primero te piden un ejemplo de proceso isocórico. Ya mira, isocórico, te dan la temperatura, te dan la presión, te dan la temperatura final y te piden calcular la presión final. Recuerda que una atmósfera es 1 por 10 a la 5 pascales. Te quedan 2 minutos. Bueno, fuimos mejorando al menos. A ver. Yanela, muy bien, Yanela. Ximena, Daire. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar al resto. Te queda 1 minuto. A ver, ¿se cerró? Sí, se cerró, chicos. Tengo 11 respuestas.
Felicitaciones, Iris. Muchas felicitaciones. Felicitaciones, chicos. ¿Por qué las 12 por 10? Ah, porque te le está dando en notación científica. En la 2 te está dando notación científica. Solamente es por eso. Esa es la razón. Ya, ahora vamos a terminar viendo acá algunos otros ejercicios que vamos a trabajar, aunque la próxima semana también lo vamos a seguir viendo. Habíamos hablado acerca de cómo calcular y utilizar la ecuación universal, pero en algunas oportunidades te van a pedir calcular la masa o te pueden dar como dato la masa y te piden calcular cualquiera de las otras variables. O también el número de moléculas, cualquiera de los dos. Y si por casualidades del destino te dan la densidad, es el puma dotero. Pavo, ratón y puma dotero. No te olvides de que el volumen a condiciones normales significa que la presión es una atmósfera y la temperatura es 273 Kelvin. Ver algunos ejercicios. Acá te dice lo siguiente. El denominado gas ideal es un modelo que describe de manera ideal, ¿no?, de manera teórica, el comportamiento de los gases, tratando de explicar sus propiedades y fundamentándose en la teoría cinético-molecular. Con respecto a los gases ideales, seleccione la afirmación correcta. Parte A te dice que las moléculas pierden energía. Ah, las claves del examen. Ya, te voy a dar las claves. Espera, ya había cerrado el Forms. A ver, la primera es la D. A ver, espera. Omar. A ver, las claves, la 1, dedo. La 2, casa. La 3, dedo. Recuerda que la temperatura debe ser en Kelvin, si no, cualquier cálculo está errado. Ya, a ver, acá lo primero, te pide un gas se comporta de forma ideal a bajas presiones y altas temperaturas. Esa es la respuesta, la alternativa D. Altas presiones, bajas presiones y altas temperaturas, siempre. Ahora, un segundo ejemplo, tenemos por aquí lo siguiente, solamente teoría. Un recipiente cerrado de 0,5 litros. Ese es el recipiente, la capacidad. Contiene hidrógeno a una atmósfera y 0 grados Celsius, o sea, a condiciones normales. Y el otro de la misma capacidad y a las mismas condiciones de presión y temperatura.
pero que contiene amoníaco. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de las siguientes proposiciones son correctas? Tú mismo eres. ¿Cuál sería tu respuesta? Aquí te debes acordar de la condición de abogado. Y acá lo que vas a decir es lo siguiente. ¿Ambos contienen la misma masa de gas? Bueno, no, eso es falso. Lo que aquí ocurre es que ambos tienen la misma cantidad de moles. Sería falso. ¿Ambos contienen el mismo número de moléculas? Sí, sí. Al tener la misma cantidad de moles, tienen la misma cantidad de moléculas. ¿Ambos tienen la misma cantidad de hidrógeno? No. El hidrógeno tiene 2 hidrógenos, el amoníaco tiene 3 hidrógenos. Entonces, lo correcto sería solo dos. Solo dos. No tienen la misma masa de gas, definitivamente. En el ejercicio 3, a ver, es similar a lo que te han pedido en el examen, en la práctica. Los globos de observación fueron empleados en la Primera Guerra Mundial como plataforma aérea para reunir información y dirección de artillería. Estos pueden llegar a alturas entre los 1000 y 1500 metros. Considerando que el globo al nivel del mar produce una presión de una atmósfera, escúchame, al nivel del mar, una atmósfera, una temperatura de 27 grados Celsius y mantiene su volumen constante. Determine la temperatura en unidades del sistema internacional a la que se encuentra a los 1100 metros sobre... Pero ese dato no me va a ayudar mucho. 1100 metros sobre el nivel del mar implica que la presión sea 665 milímetros de mercurio. Recuerda que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, vamos viendo. Entonces, yo haría lo siguiente, mira, es un proceso isocórico porque el globo no va a cambiar, su capacidad no va a cambiar. Entonces, presión sobre temperatura al inicio. Entonces, presión, que sería 760 entre 300, es como 665 es a la temperatura T2. La respuesta es 365,2 Kelvin.
Esa sería la temperatura. En el sistema internacional, Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos a ver otro ejercicio más por aquí que tenemos para trabajar el día de hoy antes de terminar. Ya con este vamos a terminar. Tengo la siguiente gráfica, donde la temperatura es constante. Si es una temperatura constante, el proceso es un proceso isotérmico, ¿sí? Ese proceso es un proceso isotérmico. Te dice que indique si es verdadero o falso. Pero primero te pregunto, ¿cuánto vale el volumen al final? ¿Cuánto es lo que vale el volumen al final? A ver, idea, ¿cuánto vale el volumen al final? Bueno, mira, como es un proceso isotérmico, claro, es un proceso isotérmico, primero voy a tener en cuenta, la presión y el volumen son directamente proporcionales, eso es falso, son inversamente proporcionales. La gráfica representa la ley de Boyle-Marriott, sí, porque ese es un proceso isotérmico. Cuando veas una curva de esa forma, es isotérmico. Y la última te pide calcular cuando esté a 2 atmósferas, ¿cuánto sería el volumen? Bueno, lo que tú has hecho, pavo al inicio, pavo al final, el volumen tiene que ser de 75. Sin embargo, la afirmación te dice que es de 3 litros, por lo tanto, eso es falso. Eso es totalmente falso. ¿Estamos de acuerdo? Ok, chicos, hasta aquí vamos a terminar por el día de hoy. Espero que puedas trabajarlos, los ejercicios que quedan ahí en la separata. Y nos encontramos la próxima semana repasando. Por favor, repásalo para la próxima semana. Continuamos con estado gaseoso. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Hasta luego, Daire. Chao, chao, Farid. Chao, Yanela.